Las métricas más importantes del rubro inmobiliario son ventas, gross commission income, margen bruto, EBITDA y free cash flow, que paso a explicarlas. Lo dije en Twitter el otro día y por eso me acordé que esto es algo compartible y muy interesante. Uno, ventas es cuánto valen las propiedades en su conjunto que vendiste. Por ejemplo, vendés 50 palos en propiedades. Esto es ventas. 2, GCI, Gross Commission Income, es comisiones brutas, es decir, lo que comisionaste. Ponele que el promedio acá es 5%, de acá tenías 50 palos, acá tenés 2 palos y medio, ¿está bien? 2 palos y medio en GCI, Gross Commission Income. El tercero es margen bruto, que es, acá en el medio tenés los splits de comisiones de tu equipo, ¿está bien? Porque individualmente no vas a llegar a vender 50 palos y 2.5 palos de GCI, entonces para hacer esto necesitas un equipo, sí o sí vas a tener un split, que es lo que se lleva a tu equipo. Esto, ponele que está acá en el medio entre el 2 y el 3, es 70%, entonces de 2 palos y medio que tenías acá te quedan 750 lucas. Ponele que de las 750 lucas vos tenés un EBITDA del 40%, te quedan 300 lucas acá. Otro tema interesante, para llegar a estas 300 lucas acá, no podés hacerlo solo. Es imposible. No he visto a nadie, pero ya no solo refiriéndome a los vendedores que venden propiedades, solo de tener un socio o una mano derecha que se lleve mucha plata, que puede no ser tu socio, pero puede ser un empleado que se lleve mucha plata. Sin mano derecha, no vi nadie que salga de la bataola de los medio pelardi que facturan un palo en Gross Commission Income, ponele. Me refiero a oficinas, ¿eh? Ya no, obviamente un equipo que factura un palo es un gran equipo, y un equipo puede facturar 2 palos, ponele. Y un individuo, 400 lucas, y una oficina con toda la furia del universo, 10 palos, y una red con toda la furia del universo, cientos de millones, que es una guasada total, pero puede llegar a pasar. Esto en mercados pedorros latinoamericanos, ¿eh? Obviamente en Estados Unidos un individual puede facturar 50 lucas, 50 palos o montos totalmente delirantes. Entonces, volviendo, es venta, GCI, margen bruto, EBITDA y free cash flow. Free cash flow, ponerle que no son 300 lucas porque EBITDA es antes de impuestos, depreciaciones, apreciaciones y qué sé yo. Si vos tenés activos, los activos se deprecian y perdés guita sin ver esa pérdida en los números verdaderos. ¿Está bien? Entonces lo que venga después de EBITDA va a ser más bajo. Entonces por eso, como EBITDA y ganancia son términos medio falopa, pues son términos económicos, en la quinta que yo meto es una métrica financiera, porque cuánta guita te quedó taca taca, que esa es la métrica que yo más miro de todas. Es, che, nos tuvimos que mudar a Palermo y tuvimos que hacer una obra de sale fortuna descontrolada. Bueno, si estamos en negativo, a mí no me importa si el EBITDA es positivo, la falopeada, pues estamos poniendo las inversiones, una magia contable. Lo que me importa es el free cash flow. Es tipo, che, guarda, porque si este crecimiento sigue constante, quizás cada 2 años nos tenemos que mudar de oficina, y si cada 2 años nos tenemos que mudar de oficina, esto no es una inversión, es un gasto corriente. Y no me importa la categoría de inversión o gasto corriente, sino que me importa cuánto da el free cash flow. ¿Está bien? Venta, GCI, margen bruto, EBITDA, free cash flow. 5 métricas y mediste todo el rubro inmobiliario. Tuyo, individualmente, de un equipito, de una oficina o de una red. ¿Está bien? Como sea, lo estás viendo claramente. Obviamente, cuando vos tenés una red, vas a bajar mucho el margen bruto en relación al GCI. ¿Está bien? Y esto quiero compartir un par de datos porque son interesantes. Yo tenía un Excel acá que no sé si lo voy a encontrar en este momento tan breve mientras lleno hablando, chamullando para que esto no quede en silencio en el podcast que especialmente va a Spotify. Pero si yo busco acá inmobiliarias en mi Google Spreadsheets, llego a ver. Tengo un resumen que había hecho una vez de cuánto era el margen bruto de las distintas redes inmobiliarias que publican balance en Estados Unidos, que me parecía muy interesante. Comparación de inmobiliarias, acá lo tengo. Perfecto. Por suerte lo encontré. Perdón. EXP, el último año que yo había hecho este análisis, el margen bruto que manejaba era del 7.85%. ¿Se dan cuenta? Eso es deprimente. EXP. De Real Brokerage, 9.9%. Es decir, las redes inmobiliarias que son virtuales no pueden superar como un techo implícito de cobrar más del 10%. ¿Está bien? Lo cual es muy poco, muy, muy poco. Cuando vos vas del otro lado y vas, por ejemplo, a Compass o a Compass, por ejemplo, tiene 17 y pico % de margen bruto. Redfin, la última vez que yo lo analicé, tenía 33% de margen bruto. Douglas Elliman tenía 23 y pico de margen bruto, ¿está bien? Entonces lo que podés empezar a sacar una conclusión, que no voy a leer todo lo que tengo acá, pero lo pueden ver ustedes porque, no sé,
la ex empresa Realogy, que ahora se llama Anywhere, es la dueña de Century 21, de Coldwell Banker, de Sotheby's, etc. Y cotiza en bolsa, tiene todos los números públicos. Los mismos Remax, los mismos Redfin, que el equivalente latinoamericano es Mudafy. Lo mismo EXP de Real Brokerage, que son modelos virtuales que no tienen equivalente latinoamericano. Todas las que cotizan en bolsa tienen los números públicos. Y cuando vos ves como dos lógicas de crecimiento de red. Una virtual, más o menos al 10%, menos en realidad, pero menos del 10%. Una segunda de red presencial que más o menos está en 20%. Está bien que es Douglas Elliman, Compass, etcétera, más o menos en 20%. Y después tenés un montón ahí en el medio, que flotan en el medio porque tienen mucho que le morfan en el medio, porque son medio como una pirámide con muchos eslabones. Entonces están más o menos en el 15 cuando son presenciales, pero a la central le queda menos, bueno, bla. Está bien, entre 10 y 20, para redondear, es los modelos de crecimiento guasos. ¿Por qué guasos? Porque, por ejemplo, EXP tiene total vendido en el balance que yo había analizado en este Excel, que no sé si es el último o el anteúltimo, 156 mil millones de dólares. Y de GCI, de Gross Commission Income, tenían 3.700 millones de dólares. Entonces ese margen bruto que parecía chirola, pues el 7,85%, son 296 palos. ¿Está bien? Y ahí después del EBITDA tenía 26%, le daban 77 palos verde, taca, al bolsillo no puede ser el EBITDA, pero 77 palos de pseudo ganancia contable acá de la falopeada. ¿Está bien? Entonces acá, y también esto está bueno, contarlo, y ahora voy a ir a la respuesta que más les interesa a todos, perdón que lo estoy haciendo largo porque vamos 18 minutos, que hay un tope en cada uno de estos 4 niveles, ya sea en Latinoamérica o en el mundo entero. ¿Está bien? Por ejemplo, un inmobiliario que para mí es el número 1, el amigo Ryan Serhant, cuando empezó solito, era individualmente, etapa 1 de las que mencioné, ya facturaba fortuna, ganaba fortuna. Cuando pasó al team, seguía estando en una red inmobiliaria de otro, seguía estando en una oficina de otro. Después tuvo su propia oficina en la misma red inmobiliaria y después tuvo su propia red inmobiliaria. Entonces, un crecimiento, si vos querés tener la red, es pasar por los 4 estadios hasta la red. No querer hacer la red de una porque no tenés ni la más puta idea cuál es el trabajo del inmobiliario individual. No tenés ni la más pálida idea cómo se arma un team. No tenés ni la más pálida idea cómo se arma una oficina. Entonces después no tenés ni la pálida idea de cuál negocio liderás. En general, los más exitosos son los que recorren o están muy involucrados en ese camino. ¿Está bien? Y lo único que va a cambiar en Estados Unidos y Latinoamérica son los tickets y los números. Y van a cambiar muchísimo. Y por eso mencioné las 5 métricas. ¿Por qué van a cambiar muchísimo? Porque la comisión promedio, por ejemplo, de EXP, Gross Commission Income versus ticket total vendido, es el 2,4%. De Real Brokerage, 2,5%. Compass, 2,5%. Redfin, 1,7% porque es discount. Cuando vos sacás las discount, te da que el promedio es 2,5% de comisión promedio. 2,5%. La nada. Vos si haces el negocio más o menos bien en Latinoamérica, vas a estar en promedio 5%. Podés estar en 5%. Entonces, con la mitad de ticket, podés tener el mismo GCI. ¿Está bien? En Latinoamérica versus Estados Unidos. Y acá la pregunta que me hacen en el nivel 12 es ¿por qué? Porque hay menos competencia, campeones. Es lo mismo que en cualquier rubro. ¿Está bien? Entonces tenés más o menos 5% y ahí pueden hacer la cuenta. Y ahora voy a compartir pantalla sobre lo que siempre hablamos acá, que es el embudo clásico de conversión de ventas a través de captaciones. Esto nosotros lo vemos como, si quiero hacer una venta, si estoy en promedio del mercado civilizado, o sea, del mercado que vende propiedades y no de lo que se pone en venta, voy a estar en una venta, 2 captaciones, 50% de rotación. Acá tenés que ser muy bueno. De vuelta, guarda porque cuando hacen promedio, en Twitter me la paso puteando ahora porque me comparan valores de publicación con alquileres y como que está comparando, pera con manzana, no tiene ningún sentido. Y lo que acá también pasa es que 50% de rotación es muchísimo porque el mercado en Buenos Aires hoy tiene 130.000 propiedades en venta y se venden 3.000 por mes. Por lo tanto, la rotación en un mes promedio, en un mes, es 2%. ¿Está bien? Y en 4 meses, que es lo que dura una autorización, es 8% de rotación. Entonces, decir 50 en vez de 8, es decir, no sé, 6 veces el promedio del mercado. Pero esto es el mercado que vende algo, como la gente, ¿está bien? Entonces vos tenés acá una venta, 2 captaciones. Para 2 captaciones, 6 tasaciones. Esto 3-1. Para 6 tasaciones, 12 pedidos de tasación. La mitad lo descartás porque no aplica a tu zona, porque el propietario no tiene NUR, que es decir, no tiene necesidad, urgencia, realismo y capacidad para vender, etc. Y de pedido de tasación a contactos, es decir, prospectar, vas a tener 10-1 o 20-1, dependiendo de cuán bueno seas vos y cuán buena sea tu base de relaciones.
Entonces, con 240 contactos por mes vas a tener una venta, seguro. Con 120, si sos bueno, vas a tener una venta. Y acá, entonces, voy a mostrar otra cosita que quería mostrar, que son embudos modelo que se pueden tomar ahora. Y voy a checar mi carita acá. Y si ustedes hacen 12 ventas en el año, necesitan 24 captaciones para llegar ahí. Para 24 captaciones necesitan 72 tasaciones. Para 72 tasaciones necesitan 144 pedidos de tasación. Y para estos 144 necesitan entre 1.400 y 2.400 contactos. ¿Está bien? Con 2.400 contactos por año vas a llegar a 12 ventas. Y 12 ventas a ticket promedio, todo promedio, conversión promedio, todo más o menos promedio, que hacen 60 lucas verdes en el año. ¿Está bien? Esos son los primeros conceptos. ¿Y por qué muestro el embudo este? Y voy a volver al anterior, porque creo que la forma de delegar y de crecer, y acá esta es una posta que puede pasar desapercibida para todos y seguir la vida como siempre, pero esto no lo leí en ningún lado, lo creamos nosotros y dio mucho sentido. No solo conmigo, porque puedo hacer una aberración estadística, sino con los que acá mismo han crecido como líderes. ¿Está bien? ¿Cómo fue el camino de delegar? El camino de delegar fue de abajo para arriba en el embudo de conversión. Y esto es fácil de interpretar y muy difícil de hacer. ¿Qué se delega primero? La venta. La venta. Entonces vos tenés captaciones y ya tenés 24 ventas al año. Para seguir vendiendo más, si es que lo que querés, si tiene sentido con el día a día que vas a construir, si tiene sentido con tus valores y todo lo que dijimos antes, lo primero que tenés que crear es alguien a quien darle las ventas. Vos las captás y se lo das a otra persona. Ya no mostrás nunca más una propiedad. Fin, nunca más. Y ahora voy a decir otro concepto también clave de por qué a muchos líderes no terminan liderando bien a los equipos, a pesar de que yo no me considero un buen líder, considero que sí estamos haciendo un buen negocio. En consecuencia, algo acá tiene que tener algún sentido que funcione bien. Entonces vos captás propiedades y las delegás a un equipito que al principio va a ser una sola personita. Después, cuando ya todo funciona y las propiedades se siguen vendiendo igual con los mismos ratios de conversión, es decir, vos le pasaste esto a otra persona y seguís rotando el 50% de la cartera, ¿no se te hizo mierda esto? Que no va a pasar de un día para el otro. Podés pasar al siguiente nivel. Es decir, delegás la captación con la tasación. ¿Está bien? Delegás la captación con la tasación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando te piden un pedido de tasación, vos seguís gestionando este pedido de tasaciones, hablás por teléfono, tenés un Zoom con la persona que te pide una tasación, le das un contexto, bla, 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 y vos mismo filtrás acá la mitad que va a quedar acá. Y si cuando empezaste a delegar las tasaciones, se capta igual una de 3 de las que se hacen, porque vos le pasaste 6 a este empleado, agente o lo que fuese, si tasaciones, captaciones, acá, estas 2, tenés las mismas conversiones que cuando lo hacías vos, ya está. Pones una línea acá y todo esto de acá para abajo no lo haces nunca más. Y después tenés acá pedido de tasación, empezás a delegar el pedido de tasación. ¿Cómo se delega esto? Te escriben por WhatsApp y otra persona precalifica al cliente. Vos no lo precalificás. Y acá cuando yo cuento esto, la gente me dice, Santi, pero ¿no vas a perder clientes así? Porque me llama María Marta, que es mi clienta de 5 años, y yo le voy a decir, no voy a ir yo, va a ir Fernando de mi equipo. Voy a perder a María Marta, porque María Marta me puede decir, che, Santi, pero no, pero si no venís vos, yo no quiero que venga Fernando. Está todo bien. ¡Pum! Chao. No vas. Entonces, crecer tiene un costo, tiene un riesgo, hay que tener huevos u ovarios para hacerlo. No podés delegar esto sin pretendiendo que el día 1 el que está haciendo eso lo haga igual que vos, o mejor. Que el día 2 ya no pierdas nada, que todo sea exactamente igual y todo pase alegremente sin ningún costo de corto plazo. Lo que estamos diciendo acá es que todo eso, todos esos huevos, ovarios, riesgo y saber delegar, es un costo de corto plazo que se va a pagar en el largo plazo, mucho más. Porque cuando vos delegaste esto, delegaste las captaciones, delegaste las tasaciones, delegaste los pedidos de tasación, tenés mucho más tiempo para hacer esto, que es el negocio, prospectar. Si vos en vez de 240, que lo mostrábamos recién, si en vez de 2.400, que es lo que tenés acá para este embudo de 12 ventas, podés acá hacer 24.000 contactos en vez de 2.400, porque ahora esto es tu único trabajo, acá vas a tener 120, no 12. ¿Se entiende esto? Es clave este entendimiento.
En consecuencia, para crecer el número de acá abajo, tiene que crecer todo esto, que crece básicamente por acá arriba, porque lo único controlable es la cantidad de contactos. Todo lo demás de abajo es más o menos controlable, pero va a depender de terceros siempre. En cambio, esto no depende de terceros. Vos contactaste a 2.400, a 4.800, a 24.000 o a 50 personas en el año. Eso va a depender de vos. Esto es lo único que depende 100% de vos. El resto depende en parte de vos, en parte de algún resultado azaroso del tercero que está del otro lado. Y el final de todo este circo es estos contactos. Habría que dividirlo después y empezar a delegar pedazos del trabajo de prospección. ¿Está bien? Sería como un embudo dentro del embudo, que yo lo tengo, pero no lo muestro en general acá. Pero es, por ejemplo, yo tengo un embudo de conversión de YouTube, donde tengo cuántas veces imprime una cara mía en un thumbnail YouTube, de esas impresiones cuánta gente entra, de esa gente que entra cuánta gente consume un tiempo considerable el contenido, que serían como usuarios engaged, más allá de que no comenten, si ven 25 minutos por día están muy engaged, y de ahí va a contactos, pero contactos de otro lado, que ya no son controlables, porque esta es la diferencia entre inbound y outbound. Una cosa es salir vos a llamar a las personas y contactarlas, y otra cosa es generar mucho marketing, mucha magia para que la gente me contacte a mí. Siempre a igualdad de número va a ser muchísimo mejor que la gente te contacte a vos a que vos contactes a la gente. ¿Está bien? Porque el cliente va a estar mucho más, si se quiere, decidido a contratarte si llega después de haberte visto en YouTube 400 veces, 20 minutos por día, 400 días. ¿Está bien? Entonces, para mí el camino de delegar, y voy a compartir otra, esta es, perdonen la tipografía, porque es una pedorrada como está hecho, pero se rompió todo, es la presentación del 2021. Por un lado decíamos, che, se crece de abajo para arriba, con el embudo de conversión de abajo para arriba. Ese dato es, no sé cómo destacar lo importante que es eso que acabamos de decir. Pero por otro lado, lo que nosotros habíamos pensado es, che, en 5 años nada más, vos tranquilísimamente podés estar facturando un palo en el rubro inmobiliario. Y esto era como, che, no sabemos qué yo, hay que ver. Bueno, puede ser, no sabemos, dúdenlo todo, sigan chamullando lo que quieran. Y creíamos que había 4 etapas. Una etapa para saber vender, otra etapa para saber captar, otra etapa para saber liderar y otra etapa para saber emprender. Esto no voy a dar toda la webinar, porque era una webinar de 1 hora y media que no nos da tiempo ni siquiera para esto y quiero responder alguna pregunta más. Pero lo importante era esto, che, saber vender quiere decir mostrar, negociar, tomar reservas, saber leer la documentación, pero no tenés los productos, no generás producción. Entonces, cuando vos esto ya lo sabés, en 2 años, en 1 año, en 6 meses, en la cantidad de tiempo que te requiera a vos para tu curva de aprendizaje, tenés que pasar a focalizarte exclusivamente a saber captar. ¿Está bien? Que saber captar es prospectar y después convertir eso en captaciones de calidad con propietarios necesitados que van a vender, que tienen una necesidad urgente realista y que tienen capacidad psicológica y económica de hacer la transacción que quieren hacer. Y después de esto, pasar a saber liderar. ¿Está bien? Que es lo que hablábamos antes de liderar de abajo para arriba. Pero después de acá se rompe esto de liderar a emprender, porque acá cuando es saber emprender, ya es construir una red, que era lo que decíamos, de che, individualmente, con un equipito, con una oficina o con una red. Vos podés tener una oficina sabiendo liderar sin saber demasiado emprender, porque no vas a estar reinventando ninguna rueda. Solamente vas a tener que estar con tus 30 vendedores liderándolos bien.